Queridas amigas y amigos del Centro Editorial de la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional de Colombia, les damos la bienvenida. Es un gusto para mí, Rubén Darío Flores Arcila, profesor de la Facultad de Ciencias Humanas y director del Centro Editorial, escritor, compartir con ustedes esta conversación con un poeta de los destacados, un poeta de la nueva generación de creadores de la literatura en Uruguay. Bueno, sabemos de Uruguay, sabemos de Mario Benedetti, sabemos de la cultura uruguaya, sabemos de la dictadura nefasta de Uruguay, el retorno a las libertades, pero la vida de la cultura se renueva, la literatura tiene nuevos nombres y justamente Fernando Alonso, un poeta de Uruguay, un poeta que ha decidido con otro colega suyo, Marcos Carámbula Pareja, abrir una escuela de creación literaria en Uruguay. Esto es una evidencia de la vitalidad del idioma español en América Latina. Es un síntoma de la bullente voluntad de expresión, de libertades en el lenguaje a través de la creación poética literaria. Bueno, acá en Bogotá le damos la bienvenida a nuestro amigo, el poeta Fernando Alonso. Fernando, bienvenido a esta conversación para que nos cuentes cuál es el propósito que anima esta escuela de creación literaria en Uruguay. Bueno, buenas tardes, Rubén. Como siempre, es un honor y un placer volver a encontrarme contigo, volver a encontrarme con mis hermanos de Colombia y agradecer este espacio que nos estás dando. Bueno, la creación de esta escuela valga la redundancia, de creación literaria, surgió por la invitación de este amigo, de Marcos Carámbula Pareja, que tiene un sueño que hizo realidad, que se llama Gran Aldea, que es un lugar donde hay una librería, una juguetería didáctica, una vinería, una cafetería con un restaurante, una zona de artesanías y una zona de talleres también. Hace más o menos un año, un poco más, me hizo la invitación y llegamos al final a concluir con esta creación de la escuela, que realmente me sorprendió gratamente la gran afluencia de público en los 5 o 6 primeros días, que ya estamos lanzando ahora un segundo grupo, y es bueno que eso suceda. Son señales muy claras de la necesidad que la gente tiene, que el ser humano tiene, de este camino de la literatura y de la creación. Creo que el mundo nos está dando señales, nos está llevando por caminos duros, muy difíciles de andar, y como siempre, la poesía sigue siendo un arma cargada de futuro. Como siempre, la creación. Hoy te contaba que el hilo conductor de este proyecto es, primero y antes que nada, el acercamiento pedagógico que tiene la literatura, sobre todo en la primera edad. Por eso estoy armando un proyecto que es muy abarcativo y realmente muy profundo desde mi punto de vista. No es un taller literario, participan aquí autores que de una u otra manera han escrito durante mucho tiempo, pero algunos han editado algún libro, pero la mayoría no ha editado y ha tenido sus escritos o sus textos guardados para ellos y su familia. Y he descubierto a grandes autores, por suerte. Una alegría inmensa me ha dado eso de ir encontrándome, porque no sabía con lo que me iba a encontrar y que me ha ido asombrando. O sea que la parte técnica, estética, ética de los autores realmente ya está realmente colmando mi
lo que yo quería, ¿no? Mi expectativa. Pero ahora paso a lo que es más importante, o tan importante como eso, que es el compromiso social que debemos generar a partir de este lugar. Quiero generar un germinador social. Necesito una masa crítica, y creo que este lugar se va a tratar de eso. Por eso no solamente vamos a participar nosotros, van a participar autores de todas partes del planeta, Sobre gracias a... eso, Fernando, sobre eso Sí. quiero que hablemos, pero antes de que nos cuentes esa hermosa historia de muchos años de amistades tuyas en muchos lugares del mundo a través de la red, antes de hablar de esa felicidad de escuchar experiencias de autoras y autores de varios confines del mundo que van a encontrarse en esta escuela de creación literaria en Uruguay. Quiero hacerte una pregunta. La literatura en Uruguay ha sido vehículo también de cuestionamiento social. Ha sido también expresión de una ficción que provoca, que desajusta, que es una mala conciencia sobre un estado de cosas. Pero la literatura en Uruguay, por lo que me has contado, despierta la pasión de personas de otras profesiones, es decir, no solo de escritores profesionales, de escritores consagrados por años como tú, como yo, que hemos publicado, que hemos sido traducidos o que hemos traducido también. El público de la Escuela de Creación Literaria. ¿Quiénes son? Bien. ¿Por qué llegan? ¿De qué generaciones? De todas las generaciones. Eso es lo primero. Y eso también cada cosa que pasa es una gota de esperanza que se va llenando un pequeño recipiente o un gigante recipiente. Desde 18 años, te diría que quizás hasta 65, 60 y algo de años, porque todavía no pregunté las edades de algunos. Pero estamos en esa polifonía de vidas que son bien distintas, pero que concluyen en la poesía, en la literatura, en la creación. Arquitectas, ingenieros agrónomos, maestros, por decirte algunos que me acuerdo. ¿Ah? Fotógrafas. ¿Cómo? Fotógrafas, me dijiste. Una fotógrafa, que es la arquitecta, es fotógrafa también, Alejandra. Todos, te diría que seres maravillosos, porque realmente salimos de esa primera reunión que tuvimos con esa sensación de una energía muy particular, muy conmovedora, muy humana, muy sentida, muy unida, porque claro, nos une a todo lo mismo, el amor por la palabra, el amor por decir, el amor por el idioma, por transmitir, por la creación. Entonces lo primero que podemos tomar como un análisis muy interesante es ese. Hay mucha gente que escribe y que no lo sabemos. ¿Ok? Eso es muy importante. La ¿Ah? escritura. Fernando Alonso, poeta de Uruguay, que ha iniciado una experiencia extraordinaria. La literatura conversada, la literatura anotada, la literatura expresada, la atención a las palabras, la atención a las ficciones, a la expresión lírica. Y en ese sentido es mi pregunta, la poética que anima tu concepción de este taller. ¿Cuál es el propósito? ¿Van a escribir solo cuentos? ¿Van a escribir solo ensayos literarios? ¿Va a ser un marco de un género en el cual van a ser todos, con el cual van a ser cobijados todas las prácticas de tus
asistentes a esta escuela de creación literaria? Esa es mi pregunta. Lo más interesante de todo es que cuando a mí se me ocurre esta idea, lo primero que dije es, no va a ser un taller literario, ¿ok? Vamos a trabajar en las obras de cada uno de ellos, en sus textos literarios. No importa el género, porque yo no sabía qué género escribía cada uno. Entonces me encuentro con autores que escriben literatura infantil, que me parece maravillosa, autores que escriben cuentos, autores que escriben novelas, poetas. Dos de los integrantes están muy interesados, por ejemplo, en hacer el relato oral del cuento, pero llevar el relato oral como parte de la creación, me parece muy interesante también. Entonces, cuando me encuentro con eso, me encuentro que estoy abarcando muchísimos géneros. Gracias a la experiencia que yo tengo y a los grandes profesores que he tenido, Jorge Arbeleche, Silvia Lago, Carlos Liscano, y la relación con grandes amigos que hemos generado grupos de trabajo, escritores consagrados naturalmente, todos ellos, me he perfeccionado en los años desde mi juventud como para poder aportar a cada uno de ellos. A ti te debe pasar lo mismo, viste que leemos corrigiendo automáticamente, lees corrigiendo o lees, no buscando el error, pero no desde el lugar malo, sino desde el lugar bueno. Entonces, una de las cosas que yo hablé con ellos el primer día, el propósito final de este año, por ejemplo, es que cada uno edite su libro. Ese es uno de los propósitos que tengo. Pero un libro que valga la pena ser editado. O sea, desde una concepción de la literatura con una calidad literaria como para que merezca una edición. El respeto al lector. En ese sentido, el lector, las lecturas, volver sobre el texto, anotarlo, volver sobre el borrador, están pensadas las sesiones en lecturas que se hacen ante los compañeros asistentes, compañeras asistentes. ¿Cómo va a ser el diálogo sobre los textos que van a ir siendo construidos, por así decirlo, en su redacción hasta culminar en un texto al cual se le puede decir, ya pongo el punto final? Genial. Ahí van a tener ellos todo mi aporte, naturalmente. Me voy a dedicar por completo a cada uno de ellos. En esta clase que vamos a tener ahora el viernes, cada uno va a leer para presentarse, porque esta es la primera clase, ya tuvimos una charla informativa, esta ahora es la primera clase, entonces cada uno va a llevar una lectura de aproximadamente 10 minutos de lo que es su obra para que los demás conozcan lo que hace. Hay estudiantes de psicología, una estudiante de psicología que tiene 18 años y que me mandó un ensayo que es muy bueno, y cada uno va a tener que leer lo que tiene, primero para que los demás sepan con quiénes están al lado, qué autores tienen y qué calidad de trabajos traen. Como por suerte la calidad es muy buena, mi trabajo va a ser bastante poco. Gracias. No voy a tener que hacer un gran trabajo porque hay gente que está escribiendo muy bien. Vamos a trabajar sobre correcciones puntuales, que los van a ayudar, y tú lo sabes, a ir aprendiendo a qué cosas no debo hacer y qué cosas sí puedo hacer. Y a ir moldeando de a poquito para que puedan llegar a tener su propia voz poética, su propia voz literaria. Yo a ellos en la primera charla, y le digo a los que nos escuchan hoy, creo que hay dos cosas que son fundamentales en la creación. Primero, llegar a tu voz literaria. Que yo lea un libro de Rubén Darío Flores y no precise que esté escrito el nombre de él para saber que lo escribió él. O un poema de Rubén Darío Flores y diga, esto lo escribió Rubén Darío. Eso es lo primero. Y lo segundo, la originalidad del texto. La originalidad del texto que se construye fundamentalmente escribiendo desde la comarca y desde lo que uno es. Porque nadie puede repetirte. Tú eres único. Tu vida es única. Y entonces desde ahí es desde donde tenés que escribir. Desde la comarca, desde tu vida única, en una conversación, es decir, el taller tiene unos contenidos, una metodología, no los vamos a agotar aquí porque habrá que participar de un taller que un poeta con una
tradición, una biografía de creador va a orientar y a, digámoslo, a borrar con ellos donde haya que borrar, pero desde la autenticidad de cada voz que escribe, que se proyecta una escritura. Tú hablabas, Fernando, de que a tu escuela de creación literaria van a asistir o estarán virtualmente creadores de muchos lugares del mundo. La literatura es una esfera de creación que recibe influencias, se contrasta con voces auténticas. Eso ha sido la tradición de la creación en literatura, las tradiciones de creaciones en literatura. Desde la comarca, como decía Tolstoy, escribe sobre tu morada y harás que tu morada sea universal. ¿Quiénes van a acompañarte? ¿De qué lugares? ¿Quiénes son? ¿Cómo fue esa historia de acercamiento a muchas creadoras y creadores en distintos continentes? Esto fue increíble porque una de las cosas que yo descubrí hace unos años es que el mundo está lleno de buenas personas. Y creo que esa es la base de la vida que construimos. Incluso los artistas y los literatos y los intelectuales. Ser buena persona es el primer comienzo, es la base fundamental para poder construir algo que valga la pena. Entonces, así les contaba a ellos, el mundo está lleno de buenas personas y no se resume en un país como Uruguay, que tiene 3,5 millones de habitantes. Mi querido amigo, Biplav Mahé, traductor que tengo en la India, me comentaba que el bengalí, que es el idioma, uno de los idiomas que él me ha traducido, tiene 300 millones de lectores. Y Uruguay somos 3,5 millones de habitantes. Entonces, cuando nos abrimos al mundo, nos abrimos no solo a grandes creadores, sino a grandes personas, a un mundo maravilloso, donde existe alma y vida puesta en las cosas, donde existen sentimientos muy similares de la búsqueda de la paz, el amor, la fe en el hombre nuevo, en la herramienta, no diría en el arma, en la herramienta del arte, como escribí en un poema, un fusil con una flor en un fusil. O sea, gente que sale a decir para cambiar el mundo, desde el mejor lugar que tiene. Entonces, ¿cuál es mi idea? Mi idea es que todos mis amigos, la mayor parte de mis amigos que están en diferentes géneros, participen de este nuevo emprendimiento para que los alumnos del taller o de la escuela tengan la posibilidad que yo tuve, que la vida me dio. Porque sin posibilidades muchas veces no lográs muchas cosas, tú lo sabés. Yo hoy tengo la suerte de que me llama un amigo de Colombia, Rubén Darío Flores, un gran escritor y poeta y profesor, y me invita a hacer una entrevista, pero se construyó una amistad que surgió por medio de otro amigo de Rusia y porque un día participé de un festival de poesía en La Habana porque un amigo me invitó a participar. Entonces, esa palabra amigo que repetí varias veces. En Estambul también. En Estambul también. Un poco la palabra que es culpable de que sucedan todas estas cosas y yo no puedo limitarme a que esta posibilidad se me dé a mí solo. Necesito compartirla con otros. Por eso comienzo con este proyecto. Te lo hago bien cortito, el tiempo sé que se termina. Van a participar autores de África, de América, de Europa, naturalmente de Uruguay, y también autores de Asia. Grandes autores. Tú ya estás invitado hace mucho tiempo, de hecho dijimos vamos a hacer algo juntos y esta es una de las posibilidades, y cada autor va a dar una clase magistral, pero también van a haber artistas visuales de excelente calidad
que también van a estar participando, para que entiendan que la creación literaria no se resume solamente a escribir. ¿Ok? No se resume a eso, se resume a la vida misma y se abre al mundo. Darle la posibilidad que yo tuve a otros. Es eso un poco lo que quiero. Y Darle la compartir mi posibilidad conocimiento. a otros, un poeta como tú, que tiene una obra que ha escrito, que escribe, que tiene proyectos con su poesía, y de la poesía a la pedagogía. Has escrito sobre poesía y pedagogía. ¿Cuáles son esos significados que desde la poesía, esa convicción sobre la dimensión social de la lectura, de la vivencia estética, de la formación de los sujetos como seres creadores, que te ha dado la poesía, como a ti como creador, como lector de poesía? ¿Por qué poesía y pedagogía en esta escuela de creación literaria? Ya para irnos despidiendo, Fernando, y que hagas esta invitación al concepto de tu escuela y a quienes van a participar como asistentes a la misma. Bueno, la pedagogía está enmanada con la creación, ¿no? Y sobre todo con la creación literaria. En mi caso particular, muy profundamente con la poesía y con la poética. Porque en este caso vamos a entender todos, los que participen, que la poética va a ser el hilo que va a ir surciendo cada uno de nuestros espacios y cada uno de nuestros espacios creativos. La poética, que es lo que nos enseña a mirar el mundo desde otro lugar. La poética es lo que nos permite despertar una mañana y decir, ¿por qué recibí esta bendición de estar vivo? Y nos permite sentarnos frente a una hoja y escribir. La poética es una maravilla que tenemos que aprovechar. ¿Y cómo la aprovechamos? Sentándonos a mirar el mundo desde otro lugar. Desde ese lugar tan especial que los autores y los creadores pueden pararse. Yo quiero invitarlos a participar de este espacio porque va a ser un espacio no solo de creación en sí, sino un espacio pedagógico donde aprenderemos unos del otro. Muchas veces seguramente el alumno seré yo. Buscaremos también un espacio de felicidad y de tranquilidad, que es parte del espacio creativo, donde podremos reflexionar sobre muchísimas cosas, que también es parte de la creación, donde podremos mirar al mundo desde otro lugar, entender lo que está pasando desde otra perspectiva, y desde ahí empezar a escribir y hacerlo lo mejor posible. Fernando, Sí. Fernando, esa búsqueda de la autenticidad de cada experiencia vivida, transmutada en una metamorfosis, en signos, en palabras, en metáforas, en un ritmo, en un relato. Esa es la experiencia de transmutar esa particularidad de cada individuo que asista a tu taller. Es una bella experiencia pedagógica, la experiencia de compartir la poesía, la experiencia de mirar a las palabras. Entonces, ya despidiendo este programa y esperamos tener ya otra ocasión para que nos cuentes de los proyectos que han venido avanzando cada uno de tus asistentes a tu escuela de literatura, de creación literaria. Entonces, ya unas palabras finales sobre la función de la poesía en la sociedad contemporánea atravesada por tantas hostilidades, desconfianzas, por destrucción del planeta, las guerras, ¿verdad? Pero como decías al comienzo de una manera muy bella, una gota de esperanza que tiene el anhelo de rebosar ese continente que es la comunicación. Cuando volví a la poesía, cuando volví a la literatura, cuando volví a escribir, volví, Rubén, casi por lo contrario, por lo opuesto
por lo que dejé un tiempo de escribir. Dejé de escribir porque en un momento dije, ¿para qué escribo? ¿Qué cambio? Y volví porque me convencí de que escribir cambia a las personas, cambia al mundo, cambia a la sociedad, porque escribir es comunicar, que es el acto primario que tenemos los seres. Desde el comienzo de la humanidad necesitamos comunicar, y esa comunicación es la única posibilidad que tenemos de salvarnos, porque es una comunicación a partir del arte, a partir de lo bello, a partir de la búsqueda de la belleza y de lo bueno. Como tú decías, en un mundo que está golpeado diariamente por situaciones muy difíciles, muy conflictivas y muy difíciles de entender, porque vivimos en un mundo donde yo creo que la mayor parte de la prensa se ha transformado en desinformadores, y aquí estamos nosotros, los autores, los creadores, para decir una gran verdad. La verdad que surge de la palabra franca, de la palabra sincera, del creador comprometido con la palabra y con la sociedad. Fernando, es muy grato haber llevado esta conversación sobre un hermoso horizonte de creatividad donde se comparte la experiencia auténtica de quienes van a asistir a la escuela de creación literaria, que como poeta has decidido como una acción estética creativa de transformación. Muchas gracias, Fernando, y que sea una hermosa, profunda y transformadora experiencia en la creación para quienes asistan a esa escuela de creación de textos literarios, con una poética abarcadora. Gracias a ti, gracias a la Facultad de Humanidades y al centro editorial de dicha facultad, la cual presides, y un abrazo grande a mis hermanos colombianos como siempre, desde el corazón, y esperando que todo mejore para bien. Hasta pronto, Fernando. Gracias, amigo. Hasta pronto.